Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar del Nutriplato. Es un programa que hemos desarrollado las dietistas de Nestlé junto con las dietistas del Hospital Sant Joan de Déu, a la que pertenezco. Es un programa de mejora de hábitos alimentarios y está dedicado a niños a partir de mayores de 3 años, pero bueno, tuvimos que establecerlos por una cuestión de raciones entre 4 y 12 años basado en el método del Nutriplato. Es el plato representado con los alimentos, con los grupos de alimentos que deberían conformarlo. Mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida activo contribuye con un crecimiento y un desarrollo adecuado en el niño y sobre todo previene enfermedades crónicas. La mayor ingesta de alimentos ricos en glúcidos es lo que vemos. Los niños dejan de consumir o consumen en menor proporción verduras y hortalizas. Hay un aumento del consumo de bebidas azucaradas, de bollería industrial y en detrimento de alimentos de buena calidad, de cereales integrales, de legumbres, etc. Y esto condiciona el sobrepeso y más tarde la obesidad en la vida adulta. ¿Cómo lo prevenimos? Pues ya la Organización Mundial de la Salud se pronunció que debíamos fomentar la alimentación equilibrada, consumir una amplia variedad de alimentos y sobre todo que debíamos fomentar la educación nutricional, que era esencial para mejorar los hábitos alimentarios de la población. Diferentes estudios muestran que la intervención con apoyo de los padres da resultados positivos y sobre todo cuando es un asesoramiento individual y a largo plazo nos asegura una educación de buena calidad, utilizando pirámide de los alimentos y en combinación la pirámide de los alimentos y el método del plato. Son herramientas seguras. El objetivo es mejorar los hábitos alimentarios, es potenciar la dieta mediterránea, recuperar la dieta mediterránea y prevenir o revertir la aparición de sobrepeso y obesidad. La metodología es un estudio de intervención no controlado, incluye a niños de 4 a 12 años, incluye pacientes controlados en el hospital con alguna patología, más la población en general, o sea que no tengan patología. Se estima que el porcentaje de pacientes que tendrá obesidad será igual a la población general. El programa es realizado por dietistas nutricionistas, incluye el Nutriplato, que es el plato físico, y la guía didáctica que se entrega a las familias. La guía se ha realizado con las raciones por grupos de alimentos, retiradas las raciones de la Ecosan y de la GenCat, requerimientos energéticos según la edad para los dos grupos de alimentos de 3 a 6 y de 7 a 12 y para cada grupo de alimentos raciones se han realizado. Este sería el plato, donde se representa la mitad del plato con verduras y la otra mitad que debe estar ocupado por las proteínas y los hidratos de carbono. Lo bueno es que el niño identifica al alimento, al niño evidentemente no le hablamos de nutrientes sino de alimentos, y alrededor del plato está la bebida, el agua, el aceite de oliva, la fruta, etc. El seguimiento puede ser de 12 meses y se puede extender hasta 18 meses si el niño lo necesita. Se realizan de 3 a 5 visitas, hay algunas visitas que son telefónicas y hacia el final de la intervención se realiza un taller práctico en una cocina que tenemos en el hospital donde se incluye o se invita a la familia y se realiza con un número de 5 pacientes, pero que vayan, si pueden ir la familia, los padres o los hermanos. Fomenta la implicación del paciente y del tutor y refuerza aspectos de la vida saludable en función del niño. Este es el cronograma que tenemos. En función de la entrada del paciente lo clasificamos en índice de masa corporal bajo, normal o sobrepeso y en función de eso se planifican una serie de visitas. En cada visita se realizan los datos antropométricos, peso, talla, índice de masa corporal percentilado, el índice de Waterloo, también se realiza un perímetro de cintura y datos de composición corporal, la bioimpedancia, al principio y al final de la intervención. Y por supuesto se recogen todos los datos dietéticos, recordatorio de 24 horas, la ingesta habitual y se pasa la encuesta KidMed
más algunas preguntas anexas que hemos incorporado nosotros, porque nos faltaba, por ejemplo, saber si realmente había una tercera pieza de fruta, si la familia ya consumía el pescado azul, si utilizaban los cereales integrales, etc. Entonces lo que hicimos fue unas preguntas anexas. En la intervención se realiza en la consulta dietética y se hace la formación con el método y se entrega la guía que se llevan las familias a la casa. La guía es esta que está aquí, es con donde va explicando el nutriplato, quién lo puede utilizar, cuáles son los grupos de alimentos que conforman el plato. Luego va mostrando con las raciones, con la mano, por ejemplo, en el caso de las carnes, pescado y huevo, que la palma de la mano es la ración de proteína. En el caso del lácteo, va mostrando en función de, por ejemplo, si es un queso fresco, una mayor proporción, y si es un queso más maduro, con los 2 dedos mostraría la porción que le corresponde. En el caso del fruto seco, otra cosa que tenemos que recuperar en la dieta mediterránea, que sería el puñado que le corresponde, y así vamos mostrando visualmente en la guía y trabajando con el niño y con la familia. Están los 2 grupos del que hablamos, representados, por encima el de 3 a 6, por debajo el de 7 a 12. Luego, para terminar, el grupo de las grasas y el grupo de la fruta. Sobre todo la fruta es otra cosa que interpretan como que un kiwi sería una ración y al estar los 2 kiwis en la mano, el niño visualiza que una ración serían los 2 kiwis. Bueno, y igual si se trata de un puñado de cerezas o un puñado de fresas. Luego hay diferentes apreciaciones que quisimos hacer y están aquí, por ejemplo, redactadas en el caso de las frutas, que no vale el zumo, que tienen que consumir la fruta entera. En el caso de la verdura, que tienen que ir utilizando las de época estacional para ir variando. Lo mismo pasaría con los pescados y que hay que ir intercalando entre blanco y azul. Y en el caso de los frutos secos, que no consuman con sal ni fritos, que eviten consumir con sal y fritos y que sea más natural, etc. Luego también hablamos de cuántas veces a lo largo del día deben comer y qué grupos de alimentos deben ir en las diferentes comidas. Y de esta manera vamos implicando al niño en las comidas y también en las preparaciones. Por ejemplo, en las recetas, cómo conformarían los alimentos en crudo y cómo quedaría una vez realizada la receta. Esto hace que también se implique la familia. Pensamos también en algún paciente vegano que podía venir, por eso intentamos colocar como una hamburguesas de lentejas. Luego también incorporamos el hummus porque incluye a diferentes etnias. Y al final unos consejos de vida saludable, de preparaciones alimentarias, de cómo combinar diferentes guarniciones y sobre todo las actividades de movimiento que también tendrían que incluirse. Para terminar, los resultados preliminares de 254 pacientes que ya hemos visitado, con una edad media de 8,5 y con alrededor de 49 niños. Si miramos el índice de masa corporal, tenemos un 2,8% que son de bajo peso, pero la mayor proporción, el 66,5%, están en normopeso. Sí que es verdad que tenemos un sobrepeso, un 30,7% de sobrepeso o obesidad. Los hábitos alimentarios, sobre todo en aquellos que tienen una dieta mediterránea óptima, no se encuentran diferencias en general en todos, en los hábitos alimentarios, en comparación con el sexo y con el índice de masa corporal. Y si preguntamos ingesta diaria de raciones de fruta, sí que vemos realmente que aquellos que llevan una dieta mediterránea óptima, solo el 13,1% cumple la recomendación de 3 porciones de fruta al día. En el caso de las verduras, solo el 60,7% realiza las 2 porciones de verduras al día, dieta mediterránea óptima, que es bastante, se ajusta a las recomendaciones,
Y si preguntamos cuál es la ingesta de bebidas azucaradas, en comparación, la dieta de baja calidad tiene un consumo de 2,4 en contraste con los que hacen una dieta mediterránea óptima, 1,2. La diferencia es significativa entre los grupos de baja calidad y de dieta mediterránea óptima. Y si preguntamos en la ingesta de embutido, excluimos el jamón serrano, el york y el pavo, se consideran más embutidos mucho más grasos. Vemos que los que llevan dieta de baja calidad consumen mucho más, el 63,2%, en comparación con la dieta mediterránea óptima, el 31%. Y esa tercera pregunta que nosotros queríamos saber si había un consumo de pescado azul, pues vemos que en comparación el 75,6% consume de 2 a 3 veces el pescado azul y que el pescado 2 o 3 veces a la semana, y que el pescado azul llegan a consumir 50,8 más de una vez a la semana, igual o mayor a una vez a la semana. El fruto seco alrededor de 2 o 3 veces a la semana, el 27,6, y el consumo de legumbre mayor a una vez a la semana, solo el 63%, y esto sí que realmente hay que recuperarlo y hay que intentar hacer educación en los niños y en las familias para aumentar el consumo. Está claro que se necesitan estrategias para fomentar una alimentación saludable en la población infantil, que es necesario, y ayudar a modificar estos hábitos alimentarios que perdurarán en la edad adulta. Bueno, como os comentaba, para llegar a este objetivo de llegar a todas las familias y apoyar el método, hemos desarrollado una web. Bueno, aquí hay un código BIDI por si ahora queréis acceder con vuestros móviles. La web es nutriplatonesle.com. Bueno, lo que vais a encontrar es en la home hay varios apartados. Bueno, está el vídeo que habéis visto también, y bueno, hay un apartado principal que es qué es, un apartado de recetas y un apartado nuevo que se llama Nutrinani. En el apartado de qué es, sobre todo lo que vais a encontrar es la explicación de en qué consiste el método, cuál es la clave del método, que la clave son las proporciones de los grupos de alimentos y cuál es la función de cada uno de estos grupos de alimentos, y también nos va a hablar de cuál es la ración, o sea, un poco el qué y cuánto tienen que comer los niños. Luego hay el apartado de recetas, que lo que pretende es, de una manera muy práctica y muy fácil, ayudar a las familias a poner en práctica el método. Qué es lo que tienen que cocinar, qué pueden hacer, qué recetas fáciles pueden hacer para aplicar el método en casa. Hay hasta 15 recetas. Bueno, son todas las que están en la guía, las que ha explicado Alejandra. Y luego el apartado de Nutrinani lo que pretende es abordar el cómo. Al final, el método de educación nutricional Nutriplato lo que nos dice es qué tienen que comer los niños y cuánto, qué ración. Y lo que queríamos abordar con este apartado es, hemos trabajado con FITA, que es la Fundación Instituto de Trastornos de la Alimentación, y desde una visión más psicopedagógica, con una psicopedagoga nutricional, hemos trabajado más el tema de hábitos saludables de cara a la adquisición en la edad adulta. Bueno, como profesionales de la salud hay una parte de la web que es un registro a profesionales de la salud. Haciendo simplemente clic en esta parte se accede a un cuestionario, simplemente hay que rellenar el cuestionario y en las consultas vais a recibir el método para tenerlo en la consulta, que bueno, de manera gratuita es el plato para poderlo enseñar a las familias con la guía, con toda la información que ha comentado Alejandra. Y luego vais a recibir 2 talonarios que son unos arrancables con la imagen del plato a tamaño real, en el que podéis escribir, podéis explicar a las familias el método, y en la parte trasera de cada una de las hojas vais a encontrar una receta y la web donde las familias de manera gratuita pueden solicitar el material, el Nutriplato en sus casas, recibirán el kit. Y en función del número de hijos de cada familia, pues recibirán un número de platos. Familias de 2 hijos, 2 platos, familias de 3 hijos, 3 platos. Bueno, en el stand también tenemos el folio, una hojita donde explica exactamente cómo podéis conseguir todo el material en vuestras consultas.